hermanos y amigos, nuevamente a nuestra clase de obra misionera. Damos gracias a Dios por el Instituto Bautista Americano en la sede de Villavicencio, a la Iglesia Anabautista y a su pastor Mario Ardel, los hermanos que apoyan al Instituto para la capacitación del ministerio del Evangelio. Vamos a estar de pies, por favor. Vamos a dar una oración al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo las bendiciones sobre esta lección. Soberano Señor y Padre Celestial, estamos de nuevo en este lugar, con el corazón dispuesto a recibir tu palabra, a ser bendecidos, Señor, con tu Santo Espíritu, para que podamos capacitarnos y prepararnos cada vez más para no tener de qué avergonzarnos, sino trazar la palabra de verdad, como dice ella misma. Gracias por cada hermano y hermana presente. Te suplicamos, Señor, que seamos edificados en tu santísima palabra. También por los oyentes, las personas que nos están viendo, que puedan recibir esta lección y que todos juntos podamos aprender más para ejercer el ministerio de la evangelización de la obra de la Iglesia. En Cristo Jesús oramos, dándote gracias. Amén. Gracias, hermanos, pueden tomar su lugar. Seguimos con nuestra clase de obra misionera. Estamos terminando el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, estuvimos analizando que este primer viaje del apóstol Pablo, él fue con autoridad de ¿cuál iglesia? ¿Se acuerdan ustedes? Antioquía. Con la iglesia de Antioquía, muy bien. Y fueron ser enviados por el Espíritu Santo para enviar a este equipo misionero. Dice que la iglesia tenía profetas, tenía maestros y estaban ministrando al Señor, sirviendo al Señor. Entonces este es un breve repaso. Dice la Biblia también que los despidieron, oraron y los enviaron con auxilios para llevar el Evangelio y también para que pudieran sostener sus propios gastos. El Espíritu Santo, después de andar por varias ciudades, los dio a Seleucia, a Chipre y Salamina, y tenían a Juan como ayudante. ¿Recuerdan? Hechos capítulo 13, versículo 5. Este se apartó en el segundo viaje, ¿recuerdan? Pero ya lo vamos a tocar un poquito más adelante. En Pafos encontramos a Elimas el mago. Si ustedes tienen ahí su material, ¿sí? Sí. Bueno, entonces ya ahí está. Ahí podemos mirar. Dice que en Pafos encontraron a Elimas el mago. La palabra mago en el original griego es igual, magos, de origen extranjero, que significa científico oriental. Pero también dice la Biblia que era falso profeta o pseudoprofetes, es la palabra en el original griego. O sea que era un profeta falso, como muchos que abundan hoy día y se llaman cristianos también. Entonces ahí pueden mirar en la pantalla y también ahorita ya van a tener su material para que puedan seguir ahí también. Y pueden usar su cuaderno de apuntes en caso de que toquemos algo que no esté en el material que usted recibe hoy. Falso profeta, pseudoprofetes o profeta espurio. Muchos de ellos han existido toda la vida y hoy en día existen por todas partes y usan la Biblia y predican bonito y cantan bonito y llenan los estadios, llenan los templos con falsas profecías. Sabemos que la palabra de Dios es la profecía y ya está completa. Sabemos que hoy día el don de profecía no está, ya está en la Biblia, la palabra del Señor. Segundo Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra toda, en el original griego es pasa, que significa cada pequeña porción, mucho más entendible. Toda la escritura o cada pequeña porción de la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo lo que el hombre quiera saber de Dios
hombre quiera saber acerca de tiempos pasados bíblicos, de eventos históricos, de hombres o ciudades o el pueblo de Dios, está en la Biblia. Todo lo que queramos saber de los eventos futuros está en la palabra de Dios. De tal manera que no necesitamos ir ni escuchar a los pseudoprofetas o profetas espurios. Pronosticador. Estas personas pronostican un evento que va a acontecer, pero realmente son impostores religiosos, como lo miramos acá en su material y en la pantalla. ¿Cómo se llamaba este mago? Dice la Biblia que se llamaba Bar Jesús. La palabra Bar Jesús, de origen caldeo. Hijo de Jesús, imagínense. Hijo de Jesús. Todos los falsos profetas no se hacen llamar Budas, hijos de Dios, no se hacen llamar hermanos, no se hacen llamar cristianos, pastores, apóstoles, usan nombres de la Biblia. Bar Jesús significa hijo de Jesús. ¿Cómo le parece eso, hermano? Terrible. Entonces, este impostor, y era, dice aquí, Josué, Bar Jesús, un israelita, el procónsul, o el hombre gobernador de la provincia, se llamaba Sergio Paulo. Él deseaba con su corazón abierto escuchar la palabra de Dios, según el versículo 7. Pero Elimas, el mago, procuraba apartarlo de la fe. ¿Por qué estas personas tratan de apartar a todo aquel que con un corazón abierto y con una fe pura en el Señor, queriendo conocer la doctrina y ser edificado, encuentran tropiezo? Muchas personas encuentran tropiezo. Quizá usted y yo a veces encontramos tropiezos, o en el pasado hemos encontrado tropiezo para seguir una corriente diferente, porque a Satanás no le gusta que las personas sean edificadas y conozcan la doctrina como es. Entonces, cuando Pablo llegó con el evangelio allí, Elimas el mago se enojó porque él tenía una posición muy alta y respetable allí. Todos lo seguían y lo querían a él. Cuando llegaba Pablo a predicar el mensaje verdadero de Dios, pues él se sintió desplazado, se sintió que ya él no tenía el mismo valor y aprecio que tenía antes. Entonces procuraba apartar al procónsul, versículo 8, de la fe. La palabra pistis, fe, persuasión, credibilidad, moralmente, convicción, por extensión, el sistema de verdad religiosa. Hermanos, a veces la palabra fe significa creer. Cuando dicen que aceptamos a Jesucristo por fe. Buenas noches. Buenas noches. Entonces recibimos a Cristo en el corazón por fe. No recibimos algo material. Jesucristo no se recibe ni con un talismán ni con algo material. Jesucristo se recibe por fe en el corazón, creyendo. Entonces hay dos fe que habla la Biblia. La fe es creer en algo, específicamente cuando uno acepta a Cristo, recibirlo como Salvador personal. Pero aquí fe significa sistema de doctrina. O sea que este hombre deseaba anhelar el código bíblico que nosotros tenemos. Quería saber más de la Biblia. Entonces dice aquí que quería extraviarlo o quería apartarlo de la fe. Pistis, persuasión, credibilidad, sistema de verdad religiosa. Es posible que el procónsul hizo profesión de fe en Cristo y inmediatamente empezó a recibir doctrina o discipulado. La importancia, hermanos, de que cuando una persona hace profesión de fe, empezar a darle crecimiento espiritual. Normalmente nos alegramos mucho de que alguien haya aceptado a Cristo, pero a veces se descuida un poquito el seguimiento. Cuando una persona acepta a Cristo es importante que vaya creciendo en el conocimiento de la verdad, porque ya nació el nuevo nacimiento espiritual. Una persona nace espiritualmente. ¿Y qué clase de alimento se le va a dar para que crezca fuerte y para que crezca en la verdad? Entonces debemos tener muchísimo cuidado, porque aún, hermanos, miembros de nuestras iglesias
no están bien cimentados en la doctrina algunas veces. Algunos de los miembros de nuestras iglesias les falta conocimiento y les falta firmeza doctrinal, y personas de pronto que ya llevan años. ¿Cuánto más una persona recién convertida necesita un discipulado y crecer? Entonces este procónsul quería saber más de la doctrina. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué dice el versículo 10? Le dice, hijo del diablo, ¿cierto? Hijo de Satanás. ¿Quién lo lee, por favor? El versículo 10. Digo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Muy bien, el apóstol Pablo le dio lo que era. Bar Jesús, su nombre significaba hijo de Jesús. Y el apóstol Pablo le dijo, ¿hijo de quién? Ahí está, Le dijo la verdad. Hermanos, muchas veces decir la verdad cuesta, pero hay que decirla con amor, con cariño, pero hay que predicar la verdad. Como le decía Juan el Bautista a los fariseos y saduceos que venían a su bautismo? Generación de víboras. Ahí está. ¿Cómo le decía el Señor Jesucristo también a los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. Entonces aquí el apóstol Pablo le dice, hijo del diablo, no trastornarás, no cesarás de trastornar, de pervertir los caminos de Dios. Y la palabra hijo, hay dos palabras que se traducen hijo. La primera es tecnón, que es hijo recién nacido, hijo inmaduro, como un bebé que nace. Y aquí el apóstol Pablo usó la palabra huios, que significa hijo maduro. Entonces este hombre Elimas era un hijo maduro en el conocimiento del diablo y de su doctrina. ¿Cómo le parece? No era un principiante, era una persona, porque ya había engañado a mucha gente, ejercitaba la magia, la adivinación. Ya en Pergue de Panfilia, y bueno, ahorita un poquito más adelante vamos a mirar los mapas. El mapa del primer viaje misionero de Pablo creo que está ahí también, para que ustedes puedan mirar de dónde salió Pablo, por dónde pasó, todas estas ciudades que estamos mirando. En Pergue de Panfilia, Juan se apartó de Pablo y Bernabé y regresó a Jerusalén. Yo les dije antes que fue en el segundo viaje que se había apartado, pero no, fue en el primer viaje donde se apartó Juan Marcos de Pablo y Bernabé, en Pergue de Panfilia, y regresó a Jerusalén. Hechos capítulo 13, versículo 13. La Biblia no menciona las causas por las cuales Juan Marcos se apartó, pero quizás nosotros podemos saber o imaginarnos algunas de las, ahí está en el texto, algunas de las causales que muchas veces hacen desertar o apartarse a las personas. Ustedes saben algunas, porque la gente a veces empieza con ánimo a ejercer un ministerio o un trabajo en la iglesia o ayudante de un equipo misionero y después se retiran. Hay que analizar varias cosas. ¿Era llamado Juan Marcos o no? ¿Cuáles intereses tenía? Quizá cuando empezó a sentir el peso y la persecución, las críticas, quizá temor a morir, entonces él se apartó. Pero la palabra de Dios realmente no nos da las razones, pero podemos pensar en muchas cosas y ver casos que a veces han sucedido. Entonces él se apartó. En este caso, Juan Marcos, ¿quién era ahí? Era sobrino de Bernabé. Era sobrino de Bernabé. Pero podemos mirar en el segundo viaje misionero. Podemos mirar que más adelante Juan Marcos le fue útil a Pablo. Dice, solo Pablo habla de él varias veces, como lo vamos a notar aquí un poquito más adelante. Aquí él desertó. O sea que cuestión del llamamiento quizá no fue la razón. Era llamado, pero fue por alguna otra causa. Porque lo podemos mirar más adelante que él continuó.
pero ya el Bernabé es el que nos siguió un poquito más adelante en el segundo viaje misionero. Vamos a mirar esta tarea. Después el apóstol Pablo empieza a predicar un tremendo mensaje histórico narrativo. Los que están estudiando homilética o han estudiado homilética pueden mirar el método que usó el apóstol Pablo en este mensaje. Tremendo mensaje. Empezó desde el Antiguo Testamento, los padres del pueblo de Israel, los jueces. Empieza a darnos una reseña histórica bastante buena. Y Pablo les predicó en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. ¿Cuál era el tema que Pablo les estaba predicando? La justificación por medio de la fe. Justificación por medio de la fe. La gente animó a Pablo y a Bernabé a perseverar en la gracia de Dios. Hechos capítulo 13, de los versículos 14 al 43. Ahí podemos mirar todo el mensaje del apóstol Pablo a los judíos. Específicamente les estaba hablando y llegó hasta Juan el Bautista, y que Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Señor. Y el siguiente día de reposo los judíos se opusieron a la predicación, porque ya muchos llegaron a escuchar el mensaje del apóstol Pablo. Gracias. Entonces dice la palabra de Dios que muchos llegaron el siguiente sábado o el siguiente día de reposo, y los judíos celosos se opusieron a la predicación. Pablo y Bernabé entonces se volvieron a los judíos, a los gentiles, porque los judíos empezaron a hacer presión, a perseguirles. Entonces el apóstol Pablo dice: como ustedes rechazan el evangelio, nosotros nos vamos a volver a los gentiles. Eso está en el versículo 46. Gracias, Hechos 13:46. Es el que tenemos ahí, ¿cierto? Gracias. Los gentiles, podemos mirar que recibieron la palabra con alegría. Versículo 48. La palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron al Señor Jesucristo por fe, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, también dice la palabra del Señor, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí podemos mirar una demostración, aquí cuando Pablo les predicaba, que los judíos no aceptaron el mensaje. Entonces Pablo se volvió hacia los gentiles, y ellos sí recibieron la palabra con alegría. Gracias a Dios por nosotros que hemos recibido la palabra de Dios, y con alegría también. Después el apóstol Pablo pasó por Iconio, y dice la Biblia que allí creyeron muchos. Pablo y Bernabé enfrentaron otra persecución. Hechos 14, 1 y 5. En Listra, Pablo sana a un cojo de nacimiento. La gente llamó a Bernabé como Júpiter, y a Pablo, ¿cómo lo llamaron? Mercurio. Juan capítulo 14, versículo 2. ¿Ustedes saben quién era Júpiter en la mitología griega y quién era Mercurio? Ahí nuestro material dice que Júpiter era el padre ¿de quién? De los dioses paganos de los griegos. ¿Sí tiene eso ahí su material? Y Mercurio, ¿quién era Mercurio en la mitología romana? Dice Mercurio, en latín es Mercurius. Era un importante dios del comercio, hijo de Júpiter y de Maía, Maiestas. Su nombre está relacionado con la palabra latina mers, mercancía, mercadería. Entonces, como Pablo llegó allá y sanó al cojo, entonces pensaron que eran dioses. A uno llamaron Júpiter y al otro llamaron Mercurio, y querían adorarlos, querían reverenciarlos. Pablo y Bernabé difícilmente impidieron que les ofrecieran sacrificios, pero después fueron apedreados, porque
porque no quisieron los sacrificios ni quisieron la adoración de hombres. Quizá usted y yo pensamos, pues caramba, a veces librado de esa persecución y de ser apedreados, ¿por qué no permitieron que los sentaran en un altar y les besaran la mano? ¿Cierto? Les pusieran las guirnaldas y les ofrecieran sacrificios. Todo eso suena bonito y está bien, pero la palabra de Dios no hay que negarla, no hay que venderla, no hay que ofrecerla barata. Es como es, simplemente. Ellos fueron apedreados, el apóstol Pablo fue apedreado y Dios lo libró. Hechos 14, 18 y 19. Dice que lo arrastraron, lo apedrearon allí. Dice, se levantó después y siguió con Bernabé haciendo discípulos, ¿dónde? En Derbe, y después volvieron a animar a los discípulos en Listra, en Iconio y en Antioquía. Versículos 20 al 22. Ahora, para refrescar un poquito la memoria, ¿qué significa obra misionera? ¿Qué es obra misionera? ¿Es el trabajo de qué? De la iglesia, de ir y hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. En otras palabras, la obra misionera es el trabajo de cada iglesia local para ir y abrir nuevas iglesias. Muy bien. Ahora, también dice la Biblia que iban pasando por estas ciudades, Hechos 14, 23. Constituyeron ancianos. Ahí la palabra es presbúteros. Está transliterada o españolizada del griego al español, que es presbíteros. En cada iglesia, Hechos 14, 23. La palabra constituir no significa que los apóstoles nombraron los pastores para cada iglesia, sino que fue por el voto o aprobación de la iglesia. Recuerden, hermanos, que entre las iglesias del Señor no existe, en cada iglesia del Señor no existe jerarquía. Nosotros no tenemos jerarquía. A mí me gustaría tener jerarquía y ser el mayor, ¿cierto? Y que me besaran, bueno, no tengo amigos, que me besaran la mano. Humanamente me gustaría eso, porque el hombre siempre quiere que lo veneren, que lo exalten, que lo adoren. Miren las diferentes iglesias. La iglesia tradicional. ¿Cuál es el máximo jerarca de la iglesia tradicional? Y los de besar el anillo se inclinan, le dicen su santidad, etc. Casi todas las religiones tienen jerarquía, eso, todas. Usted mira todas. Las únicas iglesias del Señor, la iglesia del Señor, la que Él constituyó, no tiene jerarquía. La cabeza es el Señor. Tenemos pastores y diáconos ordenados, pero son simplemente servidores de la iglesia. Eso es. Entre más posición tenga uno, entre más conocimiento en la palabra del Señor tenga uno, es más responsabilidad para ser más humilde y servir. Entonces constituyeron presbúteros o ancianos en cada iglesia, Hechos 14, 23. Entonces, aquí la palabra es heirotoneo, que significa estirar, levantar la mano o botar. Es un genitivo, en el caso genitivo en griego. Seleccionar o nombrar, constituir, designar. Entonces, los cargos en la iglesia son, primero, si es pastor, es llamado por el Espíritu Santo, llamado por el Señor, y enviado y ordenado por la iglesia. El diácono no es llamado por el Señor. El único que es llamado por el Señor es el pastor, y la iglesia lo ordena. El diácono es escogido por la iglesia, pero la iglesia debe saber que es un hermano que sirve, que trabaja y que puede colaborar en los asuntos materiales, aunque esta posición la ofrece delante del Señor. Pero el llamamiento específico que da la palabra de Dios al pastorado es cuando Dios llama a un hombre para predicar la palabra del Señor, y al diácono lo escoge y lo ordena la iglesia. Después de predicar
en algunas ciudades, Pablo y Bernabé regresaron a dar el informe a la iglesia que los había enviado. Y aquí sí quiero que leamos, alguien que lea ahí por favor, Hechos 14, 26 al 27. ¿Bien lo tiene? Hechos 14, 26 al 27. Gracias, hermano. Entonces, después de predicar el Evangelio, dice la palabra del Señor que ellos volvieron a la iglesia que los había encomendado, o la iglesia que los había enviado. Esto es muy importante para mí, y creo que para ustedes también. ¿Quién sobre la tierra tiene la autoridad de enviar a un equipo misionero, o a un hombre, o a un matrimonio, a hacer la obra de Dios? ¿Quién tiene la autoridad? La iglesia. La iglesia, ahí está. Cada iglesia local tiene la autoridad de enviar un equipo misionero a abrir una nueva obra. No es que una persona en particular tenga la autoridad, como usted ve que muchas de las iglesias irregulares que están alrededor nuestro aparecieron porque simplemente alguien vio una visión y dice que le dijo al Señor en esa visión que tenía que abrir una nueva iglesia, o una revelación, o un ángel se le apareció, o un sueño, o una profecía. Todas las iglesias han empezado con alguien que dice eso. La iglesia del Señor empezó fue con Cristo, con el Hijo de Dios, y le dio autoridad a la iglesia, Mateo capítulo 28, 18 al 20, de ir y abrir otras iglesias. Entonces, para mí es muy importante mirar esto, que estos hombres, el apóstol Pablo y Bernabé y todos los demás que ayudaron, regresaron a la iglesia de Antioquía y rindieron el informe. Muy importante, hermanos, que cada misionero constantemente, regularmente esté enviando informes a su iglesia que lo envió. Muy importante esto. Y la iglesia constantemente debe estar orando por sus misioneros. Normalmente en nuestra Asociación Bautista Americana se requiere o se solicita mensualmente un informe, tanto el misionero para su iglesia auspiciadora, y a veces el informe es enviado por el misionero a la asociación, o de la iglesia que lo envía el mensaje, el reporte o el informe a la asociación. Que la Asociación Bautista Americana tiene varios periódicos y varios boletines, hasta por internet los publican. Entonces todos los misioneros que están recomendados o hacen parte de la Asociación Bautista Americana envían sus informes y ellos los publican ahí por internet, o también le hacen llegar el boletín informativo para que las iglesias sepan qué se está haciendo en tal lugar. Entonces ahí escriben el nombre del misionero. Entonces, por ejemplo, Bolivia o Paraguay, fulano de tal, iglesia auspiciadora tal. Entonces dice el nombre del misionero es tal, informa que sus cultos están teniendo profesiones de fe, tantas profesiones de fe, un bautismo o 2 bautismos, o no hubo bautismos este mes, están haciendo este programa de evangelización, o van a hacer una campaña, etc. Entonces se informan para que las demás iglesias puedan orar y respaldar la obra del Señor. Entonces, primero hay que rendir el informe a la iglesia auspiciadora, a la iglesia que envía al misionero, y ellos regresaron. Ahí el texto es muy claro. Hechos 14, 26 al 27, regresaron a la iglesia que los había enviado. La palabra cumplido en el versículo 27. ¿Quién lee el versículo 27, por favor? Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Gracias.
Entonces, hermanos, miren varias cositas. Dice que ellos habían sido enviados, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. La palabra cumplido del versículo 27 en el original griego es pleiro, que significa hacer repleto. Imagínense esto, hermanos. Literalmente atiborrar una red. Cuando un pescador está lanzando su red de pesca, que estuvo llena. Rellenar, como rellenar un hueco. Terminar un periodo de tarea. Rellenar, atestar, completar. Cuando dice a la obra que habían cumplido, la palabra es pleiro, significa que ellos hicieron todo lo posible por llenar las ciudades con el Evangelio. Miren, cada misionero debe tener ese ardor, ese deseo en su corazón, esa pasión por ganar almas. Donde quiera que va, guiado por el Espíritu Santo, que se llene ese lugar del Evangelio y Dios va a traer el resultado. A veces se predica y se predica y se predica y las almas no se convierten. A veces en otro lugar se predica y las almas se convierten. A veces en otro lugar se predica y sacan al misionero corriendo. Hay que orar porque todos los campos no son iguales, hermanos. Pero si una persona está llamada y está haciendo la obra de Dios, la iglesia debe orar por él y respaldarlo en oración. Y si necesita ir a que le ayuden a evangelizar, entonces un equipo de la iglesia ir allá y ayudar a evangelizar. Hace poco estuve en Santa Marta, allá tenemos una misión. Y estamos orando para ir a ayudarle a nuestro hermano que está allí, Fernando Curillos, para salir a evangelizar. Nos falta reforzar esa área de evangelismo allí. Entonces estamos pensando ir un grupo de personas, o por lo menos enviar 1 o 2 personas que estén capacitadas en cómo ganar almas, cómo evangelizar, para que en unas 2, 3 o 4 semanas esté apoyando la obra evangelizadora de Santa Marta. Necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque la obra del Señor crece cuando se ganan almas. Si no se ganan almas, pues vamos a ver siempre los mismos. Y a veces alguien se cansa y no vuelve, o se cambia de ciudad y se va, o cambia de membresía a otra iglesia. Siempre necesitamos estar creciendo, porque en nuestras iglesias a veces se nos muere la gente, se van para otra ciudad, algunos no vuelven, otros están quejosos. El pastor no me saludó, no vuelvo. No me dieron tiempo, entonces no vuelvo a la iglesia. Me pusieron a barrer el templo, entonces no voy porque ese no es trabajo para mí, no vuelvo a la iglesia. Hay diferentes causas que hermanitos que no son tan maduros en la fe usan para irse de las iglesias. Ya le doy la palabra, hermano. Entonces debemos permanecer y ser maduros en la obra del Señor. Todos debemos colaborar, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Cada iglesia es el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros, dice la palabra del Señor. Hermano Mauricio. Es que, por ejemplo, cuando yo fui a hágase un poquito más acá, hermano, para que su voz se escuche ahí. Cuando yo fui al templo, en una ocasión allá en Bavaria, al barrio Bavaria, que usted me dice que ¿usted es el barrio qué? Bavaria. Bavaria, sí. Ese lugar que usted se trasladó de ahí, ¿cuál fue la causa? Nos fuimos de ahí porque el arriendo se estaba subiendo y ahí pues no nos fue muy bien, pero tampoco nos fue mal, porque ahí ganamos como unas 4 familias y el arriendo, el costo de la renta se había incrementado y se había vencido ya el contrato. Entonces nos fuimos a otro lugar. Ese lugar era bueno, pero era una casa que teníamos en arriendo. Sí, hermano. Gracias. Entonces, antes de comprar la propiedad donde está la iglesia Manuel ahorita, ahí en Marsella, estuvimos andando como por unos 4 o 5 lugares. Y me costó mucho, hermanos, porque cuando nos cambiamos de un lugar a otro, a veces se acababa la iglesia y tocaba empezar de nuevo, porque les quedaba de pronto muy lejos a los hermanos para desplazarse al nuevo lugar. Hermanos, cuando una obra empieza y se está pagando arriendo y uno está sujeto a cambiar
cambiar de sede es difícil, es muy difícil. Y a mí me ha sucedido, yo he experimentado eso, hermano. Casi 3 meses he empezado una obra después de 2 o 3 años. Y es muy bueno estar orando para que la iglesia auspiciadora esté pensando en ir comprando una propiedad o un edificio de una vez para empezar a hacer cultos, después de los estudios realizados, porque hay que estudiar el lugar, el tipo de personas. Ahorita los gobiernos y las leyes están exigiendo ciertos requisitos para los templos: alturas, medidas, espacios libres, tanto de los lados, entradas laterales, circulación de aire. En Colombia, en Bogotá, estamos con esa situación, con el famoso plan de ordenamiento territorial. Entonces, hay que orar por eso, pero si uno empieza y en poco tiempo se puede adquirir una propiedad o un lugar mucho mejor, porque nos estamos ahorrando muchas cosas en cuanto a dinero, en cuanto a trabajo, porque a veces uno pone todo su amor y trabajo en la obra de Dios y hay un buen grupo y de repente le dice el dueño de la casa o del edificio: hay que irse de aquí, como no es su propiedad, debe entregar. Y ya los hermanos, los que son fieles y pueden desplazarse, se van a donde usted llega de nuevo a seguir con la iglesia. Los que no, simplemente no vuelven. Entonces es importante, hermanos, aunque yo sé, hermanos, que lo importante para Dios no es el edificio. Este edificio está bonito, pero cuando estemos en el cielo no nos lo vamos a llevar. Pero es importante porque sirve para reunirnos. Y les voy a decir algo, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque en los últimos años la idea de muchas iglesias, y lamentablemente esa idea viene del norte de los Estados Unidos, porque están organizando iglesias muy rápido, y organizar iglesias con poquitas personas y sin propiedad, porque dicen: no, pues la propiedad no se va a ir al cielo de la gente. Yo entiendo eso, pero para que una iglesia se pueda sostener y mantener, debe tener una sede donde congregarse. La iglesia es una institución y como institución debe tener una sede. Entonces algunas iglesias están diciendo: no, organizamos la iglesia con 10, 15, 20 miembros y los dejamos allá. Normalmente esas iglesias están condenadas a desaparecer, porque a muchas iglesias lamentablemente les encantan los números. Organizamos 5, 6, 7 iglesias, pero no dejan bien dotado el lugar. Entonces siempre hay que esforzarse y hay que tener una propiedad. La mayoría de las iglesias de los estados, las que predican eso, tienen su templo. ¿Qué tal si no tuvieran templo? Quizá ellas no estarían pagando bien. Entonces hay que tener en cuenta esto. Yo creo que donde está mapas, no sé, hermano, lo puede encontrar ahí, podemos mirar el mapa en cuanto al primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ustedes tienen esos mapas en la última hoja de su Biblia, en las últimas hojas de su Biblia tienen los mapas. En algunas Biblias aparece eso, pero ahí está el primer viaje misionero de Pablo. No traje mi láser para ir señalando, pero usted puede mirar ahí. El apóstol Pablo salió ¿de dónde? En su primer viaje misionero. Ahí está. El primer viaje misionero de Antioquía salió de allí. Y podemos mirar por dónde pasó. Entonces, pasó por Iconio, por Listra, por Derbe, llegó a de Antioquía salió, Salamina, Chipre, Pafos, Perge, Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio, Derbe, y de Perge volvió nuevamente hacia Antioquía. Entonces, abajo está Israel, ahí está Jerusalén, por aquí abajo está Egipto, por aquí encontramos a Asia, la isla de Creta. Entonces, todas estas ciudades, estos lugares, fue donde el apóstol Pablo fue a predicar. Básicamente, el trayecto que él anduvo fue siempre bastante largo, y la mayoría lo hizo por agua.
por bote, por barco. Entonces podemos mirar en cuántas ciudades podemos mirar que predicó. Por lo menos en 8 ciudades, 9, aunque algunos eran distritos o condados o departamentos que tenían varias ciudades. Aquí menciona básicamente las ciudades principales. Necesito mirar mi conexión allá que no me está llegando la energía. Alguien que me ayude. No me está llegando la energía aquí a mi tablet. Entonces, no sé si es aquí o allá en la pared. ¿Está allá? Ya, ahora sí, hermano, gracias. Entonces, no sé, hermanos, si tienen alguna pregunta o algún comentario en cuanto al primer viaje misionero del apóstol Pablo, de este equipo evangelizador, donde abrieron varias iglesias, y ya después en el segundo viaje del apóstol Pablo, él pasó por algunos de esos mismos lugares organizando las iglesias. En la Biblia usted no encuentra la palabra misión, pero nosotros usamos la palabra misión, que es una iglesia en proceso de madurar o de organizarse. Misión es un grupo de personas que recién empiezan la obra como iglesia, empiezan a evangelizar, a bautizar y a enseñar. Ya cuando se pueden sostener solos y pueden hacer la obra evangelizadora, o sea, multiplicarse, normalmente se independizan como iglesia, aunque ese término está aquí en la Biblia, donde se pasó confirmando las iglesias. Algunas de esas palabras significan organizar las iglesias, pero el término aparece directo, iglesia, no aparece el término misión. Pero sí podemos mirar que en el segundo viaje él pasaba organizando o estableciendo esas iglesias, las que él había iniciado en su primer viaje misionero. Vamos entonces al segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a mirar el mapa primero, para mirar de dónde salió y por cuántos lugares pasó el apóstol Pablo. Entonces ahí está el segundo viaje misionero. Gracias, hermano. El primer viaje salió con autoridad de ¿cuál iglesia? Antioquía. De Antioquía. Y el segundo viaje misionero con autoridad de ¿cuál iglesia salió? Jerusalén. Muy bien, salió con autoridad de la iglesia de Jerusalén, y usted puede mirar el recorrido que hizo allí. De Jerusalén pasó a Antioquía, de allí pasó a Tarso, a Derbe, a Listra, a Iconio, Antioquía de Pisidia, Troas, Filipos, Tesalónica, Berea. Aquí se extendió como el doble de este segundo viaje misionero. Al parecer recorrió el doble de distancia: Corinto, Atenas, Efeso, Rodas, y de ahí volvió a Cesarea y Jerusalén. Entonces ahí encontramos el trayecto del segundo viaje misionero. Bueno, vamos a entrar al texto. Segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ya miramos el mapa. Entonces podemos mirar que el apóstol Pablo invita a Bernabé a hacer su segundo viaje misionero. El propósito de este segundo viaje misionero, hermanos, era visitar las iglesias y confirmarlas, fortalecerlas en la fe, y también abrir otras, porque usted miró que pasó a unas ciudades y lugares nuevos. Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos. ¿Ven? En todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Es importante, hermanos, que una iglesia y los misioneros, pastores, estén pendientes de una obra, no solamente cuando se empieza o cuando ya se organiza, porque una iglesia necesita siempre la oración de otra iglesia, y si la iglesia no se ha organizado todavía, necesita mucho más
la visita de los hermanos, la oración, muchas veces el socorro económico o la ayuda. Podemos mirar en la Biblia que algunas de las iglesias de Antioquía e iglesias de Macedonia enviaron ofrendas y sustento para una gran hambruna que se presentó en Jerusalén. Usted puede mirar ahí en el libro de los Hechos cómo las iglesias recogieron donativos para enviarlos a Jerusalén. Y esto es un poquito curioso, porque usted y yo podemos decir, bueno, si Jerusalén fue la primera iglesia, tiene que ser un poderío, tiene que ser la más grande, tiene que ser la que más tenga recursos, tiene que ser la que más pastores tenga, más miembros, debe ser lo mejor en todo. Pero muchas veces no es así. Fíjese que Jerusalén fue la primera iglesia, pero el primer viaje misionero del apóstol Pablo, él salió de Antioquía. Y después hubo una gran persecución y escasez en Jerusalén, que hermanos de otras iglesias colaboraron con ofrendas. Por eso el apóstol Pablo lo dice ahí, dice, si ellos se beneficiaron de nosotros, cuando nosotros les bendecimos a ellos con la palabra de Dios y en el aspecto espiritual, ahora ellos deben ayudar materialmente. Es bueno que ayuden materialmente. Entonces el apóstol Pablo invitó a Bernabé, Hechos 15:36. Pero hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé a causa de Juan, y se apartaron. Versículo 37 al 39. Ustedes pueden mirarlo ahí. Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, porque era el sobrino de él. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Entonces podemos mirar acá que ese desacuerdo, siempre hay cosas que arreglar, ponerse de acuerdo, porque los desacuerdos siempre existen, y lamentablemente en la obra del Señor también. Pero debemos usar esos desacuerdos para madurar y crecer y unirnos, no para separarnos. Algunos desacuerdos dividen, otros unen y fortalecen. Siempre debemos estar dispuestos a recibir cualquier cosa que venga y tomarla desde el punto de vista espiritual y mirar cómo se puede arreglar para que en lugar de separar y dividir, no se una. Entonces aquí no se pusieron de acuerdo y se apartaron. Ahora, dice la Biblia aquí, versículo 37 al 39, leamos ahí, dice que ¿ese es el que acabamos de leer? Ah, bueno, entonces leamos un poquito más adelante, el 40 y 41. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Quién le dio la autoridad a Bernabé para que saliera con su sobrino Juan Marcos? ¿Quién le dio la autoridad? La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos. Es posible, mis hermanos, que Bernabé no consultó a la iglesia, o quizás salió muy enojado con Pablo y con los hermanos, que simplemente llamó a su sobrino y dijo, vamos. Pero Pablo, dice, salió encomendado por los hermanos. Dos puntos diferentes. Y hoy día sucede lo mismo. Muchas iglesias empiezan con buena autoridad de una iglesia. Otras iglesias empiezan cuando cada uno se aparta y abre su propia iglesia. O sea, hay iglesias sin autoridad, sin verdadera doctrina, sin historia, sin un seguimiento bíblico. Y las otras que deben empezar con el modelo bíblico que nosotros hacemos. Entonces, ¿quién le dio la autoridad a Bernabé? La Biblia no lo dice. Y es más, hermanos, podemos ver que aquí es la última vez que aparece en la Biblia el nombre de Bernabé. Hasta ahí. Hasta ahí. Usted no puede encontrar más adelante la palabra Bernabé ni a él. Pero este hombre fue muy útil y ayudó al apóstol Pablo en su primer día de misionero, porque hicieron la obra
Dios bendijo, ellos predicaron, hicieron señales probando la palabra, regresaron a la iglesia de Antioquía, rindieron su informe. Y ya en el segundo viaje, no sé qué pasó con Bernabé, porque él no era una persona que recién empezaba, ya tenía experiencia. Y resulta que no, hasta aquí aparece su nombre. Más adelante ya no existe, no podemos mirar el nombre de Bernabé. Lástima, porque fue de mucha bendición. En cambio que Juan Marcos sí sigue apareciendo más adelante. Bueno, Pablo fue con Silas encomendado por la gracia de Dios y por la iglesia de Jerusalén. Ahora, pasaron Siria y Cilicia organizando las iglesias, o sea, misiones en iglesias. La palabra confirmar, que aparece ahí en los versículos 16, dice ahí que pasaron confirmando las iglesias. La palabra confirmar es episterizo, que significa respaldo adicional, restablecer, confirmar u organizar o independizar. Entonces, en el primer viaje misionero, ellos abrieron el punto, abrieron la iglesia. En algunas partes se quedaban varios días o semanas doctrinando y enseñando a los hermanos y pasaban a otro lugar a abrir las iglesias. Dejaban un equipo, unos hermanos ahí creyentes con un discipulado de 1 mes, 2 meses, 3 meses y pasaban a otro lugar. Y ya en su segundo viaje misionero pasaron mirando cómo estaban las iglesias y viendo cómo Dios bendecía. Entonces ya el Espíritu Santo les guiaba a que organizaran e independizaran esas iglesias. Versículo 41. Ahora podemos mirar aquí un poquito más adelante qué fue lo que sucedió en Listra. En Listra, Timoteo, que era un joven, tenía aproximadamente unos 16 años. Timoteo era de buen testimonio y se unió al equipo misionero. ¿Cuántos venían? Estaba Pablo, estaba Silas y se unió Timoteo. Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3. Es importante mirar. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí podemos mirar, hermanos, algunos de los requisitos para personas que quieran servir al Señor. Y este joven era un hermano muy amado entre las iglesias de Listra e Iconio, era conocido. Las personas de cada iglesia son conocidas en el mundo y conocidas en otras iglesias. Los que deseen servir deben tener buen testimonio. Es lo que dice la palabra del Señor. Cierto discípulo llamado Timoteo, dice, daban buen testimonio de él. Para servir al Señor, el testimonio es muy importante. Porque muchas personas no saben la importancia de servir a Dios. Y Dios tiene requisitos para aquellos que van a trabajar en su obra. Y el testimonio es muy importante. Aunque para muchas personas el testimonio de cualquier cristiano, por ser cristiano, ya van mal. Pero es mejor que hablen y especulen sin tener ninguna prueba que teniendo. Entonces, el testimonio hoy día para muchas personas de los cristianos a veces no es tan bueno. Porque de repente dicen, no, es que contraté a un maestro albañil cristiano y resulta que no me hizo bien. Y no lo estoy hablando por los que son albañiles aquí, ¿verdad? Contraté a un electricista y no hizo bien. Tampoco estoy hablando de los electricistas que llegan. Oye, contraté a un ingeniero en sistemas y no hizo bien. Tampoco estoy hablando más de los ingenieros que llegan. Pero
a veces sucede que la gente conversa se queja de los cristianos. Un vendedor de libros. Muy bien, entonces si hay algún vendedor aquí de libros, no estoy hablando de... Entonces, a veces las personas tienen ciertas quejas porque han sufrido alguna mala experiencia con algún cristiano. Y entonces, con una mala experiencia con alguna persona, para él todos los demás son iguales. Es igual. Llámese en el ambiente que usted quiera, llámese en abogados, llámese en ingenieros, llámese en iglesias. Por ejemplo, usted encontró hoy día, hay sacerdotes que son muy buenos y hacen obras de caridad y son buenos predicadores. No tienen la doctrina completa, pero algunos son muy buenos en lo que hacen. Entonces, alguien que se equivoca, para la mayoría de las personas, todos los sacerdotes son así. Pero si alguien es bueno, ahí sí no dicen que todos los sacerdotes son buenos. Si hay un pastor que se equivocó, para la gente, todos los pastores son malos y se equivocaron. Pero si encuentran uno o dos que son buenos, el concepto de todos no es igual. Ya no dicen que todos son así de buenos. Entonces debemos tener mucho cuidado. Este joven Timoteo dice que disfrutaba de buen testimonio. Y el apóstol Pablo vio en él un gran potencial para servir en la obra de Dios. Qué bueno, hermanos, que en nuestros templos, en nuestras iglesias, los jóvenes sean de buen testimonio y que los hermanos hablen de él bien, tanto adentro como fuera. Y que desde joven vayan sintiendo ese deseo de servir al Señor. Porque muchos de los niños que se levantan en nuestras iglesias, muchos de ellos, la juventud ya no están en la iglesia. O van unos días a la iglesia y ya después se apartan. Cuando entran al colegio, cuando entran a la universidad, ya nuestras iglesias estamos perdiendo los jóvenes. No digo que todos, pero sí algunos, la mitad o algunos más de la mitad. ¿Por qué? Les falta firmeza en la palabra del Señor. Entonces, desde pequeño, dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, el apóstol Pablo encontró allí a un joven de buen testimonio y se unió al equipo misionero. Ahora, dice la palabra de Dios que ellos les entregaban las enseñanzas, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Una pregunta. Por ejemplo, ahí habla de y entonces Pablo le circuncidó porque era judío, y Pablo ya conocía el bautismo. Por causa de los judíos. Como Pablo era judío y estaba predicando entre los judíos, él los circuncidó por causa de los judíos para que les escucharan la predicación, porque era indecente estar con algún gentil, porque Timoteo era hijo de madre judía pero de padre griego. Entonces los circuncidó, porque los gentiles, cuando querían seguir la ley de Moisés y querían judaizarse, tenían que circuncidarse. Entonces el apóstol Pablo les circuncidó para evitar la crítica y el desprecio, para que ellos pudieran escuchar el evangelio y lo pudieran aceptar. Básicamente por eso. No fue por guardar la ley, sino fue para que ellos no pusieran mucho obstáculo en escuchar el evangelio y aceptar. Mire hasta dónde se llega, ¿verdad? Para ganar a algunos de ellos para Cristo, como dice el apóstol Pablo. Y dice ahí el versículo 4, dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Ve? Por eso sabemos que el apóstol Pablo salió con la autoridad de la iglesia de Jerusalén, y también podemos mirar en el mapa que él salió desde allí. Entonces, cuando dice la Biblia que pasando les entregaban las ordenanzas, dice aquí ordenanzas, dice la palabra del Señor, dogma, declaración o fe, una declaración de fe de las iglesias, edicto, acta, decreto. Según el diccionario, dogma es un punto esencial de una religión o una doctrina. Se les enseñaban las ordenanzas,
los dogmas, los decretos, la doctrina, la declaración de fe. Dice aquí un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Hermano, miren lo que es la declaración de enseñanza o ordenanza, dogma. ¿Qué es un dogma? Es una verdad que no necesita comprobación dentro del mismo sistema. Nuestro dogma está aquí. Nuestra doctrina está en la Biblia. Y nosotros no tenemos que dudar de ella, por eso tenemos que estudiar y defender los dogmas, la doctrina que está aquí. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que tenemos que estar preparados, dice la palabra del Señor, para presentarnos delante de Él como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, sino que usa o traza bien la palabra de verdad. Cada uno de nosotros debe conocer bien la doctrina. Y si hay dudas, debemos preguntar, debemos estudiar. Porque, hermanos, las falsas enseñanzas están populando por todas partes. Y si hay cristianos de nuestras iglesias débiles en la fe, los están arrastrando. Que la salvación se pierde, los arrastran con la prosperidad, con los milagros, los dones, con tantas cosas que se ven prácticamente como reales, que se escuchan como si fuera la verdad. Profecía. Muy bien, la famosa profecía. Entonces debemos estudiar bien la palabra del Señor. Y ahorita el calvinismo, hermanos, se está metiendo fuertemente en muchas de las iglesias de buen origen y buena doctrina. ¿Sabe que esta falsa doctrina, esta falsa enseñanza se está presentando como una gran verdad? Y si los miembros de nuestras iglesias no están firmes en la doctrina, fácilmente se van. Es que, hermanos, están ganando los pastores. Ellos tienen una habilidad tan grande para convencer y están convenciendo a los pastores, porque ya el pastor convencido es fácil convencer al rebaño. La mayoría de ellos están robando las congregaciones, ellos casi no empiezan iglesias. Usted mire que casi no empiezan iglesias, ellos están robando y contaminando la doctrina de las iglesias. Hay que estar con una gran seguridad y una gran firmeza en lo que la palabra de Dios enseña. Aunque hay pasajes en la Biblia que a primera vista indican, o si uno no los estudia con el contexto, fácilmente una persona es engañada. Que Dios escogió unos para el cielo y a otros para el infierno. Ahí en la Biblia hay varios pasajes donde dice los que creyeron, los que recibieron, y estudiando un poquito de griego, esos son voces activas, que es la persona misma toma la decisión sin ninguna influencia externa. Dice más a todos los que le recibieron, ahí usando el código morfológico y el código bíblico de morfológico griego. Uno puede mirar por el tiempo la persona, si fue obligado o no. Cuando decimos a todos los que le recibieron, es una forma voluntaria, y el griego especifica muy bien esto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Claro que la mayoría de nuestros miembros no saben griego, ¿verdad? Entonces es importante enseñar estas cosas a las iglesias. Yo creo que vamos a hacer una pausa para descansar y podemos seguir. Alguien que me ayude ahí colocándole la pausa ahí a la transmisión. Ahí, entonces, y tomamos el descansito. Hay un recuadro, ahí dice. ¿Aquí qué dice? Ahí, Ahí abajito.